Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel, continuando con el capítulo 21 de El Ser Judío, repasando muchos de estos puntos. Hemos estado hablando sobre la muerte y el luto, y hemos llegado a la parte de consolar o confortar al que está en luto. Esto es muy importante porque, obvio, la razón por que tenemos esto es para darle al que está en dolor, en duelo, la oportunidad de poder sanarse en este medio, y muchas veces no es algo fácil. El requerimiento de consolar al luto no comienza hasta después del entierro. Hasta ese tiempo, el que está en duelo debe ser permitido darle la expresión del dolor y poder llorar por quien se ha pasado de su residencia de este mundo al mundo que sigue. Y no hay ninguna condolencia formal que debe ser extendido durante este tiempo. La práctica sigue en algunas comunidades donde se anima dar condolencia a visitar la familia que está en luto solamente después del entierro, sea en su casa, su residencia o en la casa de funeral, que necesariamente no está según la costumbre judía y su proceder. Solo las familias más cercanas, los amigos que asisten, requieren en hacer los arreglos del funeral en otros asuntos que lo visita la familia del difunto antes del funeral. Siguiendo lo que es el entierro, los que están enlutados, primeramente ofrece una cena que consiste en su propia comida y es preparado por los vecinos, las amistades, los familiares. Esta práctica basada sobre el pasaje en Ezequiel, capítulo 24, verso 17, que habla negativamente de las prácticas que prevalecían sobre el luto, diciendo: come ningún pan de los hombres. Y por lo tanto se considera un mitzvah, un mandamiento para los vecinos o amistades que están en luto, proveer lo que es la primera comida para ellos. Esta comida es llamado la comida de consuelo. Es costumbre de contener huevos hervidos, que llega a simbolizar el dolor y el luto para aquellos que son dados la condolencia. El huevo en sí lo vas a ver también operado en lo que es en la fiesta, por ejemplo, de Pesaj, donde se usa un huevo hervido, y su aspecto redondo simboliza la naturaleza de la vida en sí, que es una vuelta, es un círculo. Y quizás esto sugiere que de la desesperación puede haber renovación y gozo. Aunque no hay ninguna restricción concerniente a esta cena, no debe ser tomado como una atmósfera festiva, sino que debe de comer calladamente en contemplación por los que están en luto. La cena no es con el fin para los que están visitando. Y muchas veces se convierte tal cena como si fuera una fiesta. La cena es para consolar y no es para servir al que está en luto cuando regresa del funeral bien tarde, en el atardecer o un Shabbat, un día festivo. Es servido también en los días intermediarios de Pesach y Sukkot, Chol HaMoed, y aun si no existe Sheva, cuando aún no hay los 7 días de duelo. Sobreentrando a la casa de uno que no extiende darle una felicitación, siendo que las palabras no son adecuadas para expresar el dolor y la empatía de consolar a aquel que ha perdido algún ser querido, y frecuentemente se toma como algo rutinario, bien bajo en el sentido de no sustancial, y es mejor decir nada que decir algo que puede causar dolor a los que están pasando el duelo. La tradición dicta
que el visitante no abre la conversación con el que está en luto, pero permitir que el anterior lo haga, no el que viene a visitar. Es apropiado también de convertir la conversación al difunto en recordar las cualidades buenas del difunto en vez de recordarle de cosas malas. Aquellos que a propósito tratan de aclarecer mencionando el difunto, creyendo de esta forma, puede cambiar la forma de pensar de que está en luto fuera del dolor y no entiende que la parte psicológica del duelo y se involucran visitando, hablando de cosas que no tienen nada que ver, que menos de consolar y tratar de aliviar el dolor que está pasando el que está en duelo o hablar del difunto. Tomando partida del que está en luto, de su casa, de cualquier tiempo, durante la semana Shiva, la fórmula tradicional y la simpatía que se dice al que está en luto es lo siguiente. Hamahom, Anahim, Etchem, Batok, Sha'ari, Sion, Veyushalayim. Que el Señor te consuele a ti juntamente con todos quienes enlutan desde Sion y Jerusalén. Aunque no hay más necesidad de oraciones adicionales, estas palabras es con el fin de darle consuelo y esperanza al que es consolado y se siente inclinado a sentirse así, hallar palabras apropiadas para el que está en duelo. Ahora, ciertas reglas para el Cohen, el sumo sacerdote, que no se debe acercar a lo que es un cuerpo muerto. El Señor le dijo a Moisés, habla a los sacerdotes y a los hijos de Aarón, diciéndoles, no se profanen a sí mismos por los muertos entre vuestros pueblos, excepto por su propia familia cerca a ti, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hija y por su hermano, o por su hija, una virgen, que no tiene esposo, por lo tanto puede profanarse a sí mismo y no profanará a sí mismo o profanará a sí mismo. Levíticos 21, verso 1 al 4. El Cohen, quien es un descendiente de la tribu sacerdotal, está prohibido estar en contacto con el muerto. La prohibición involucra no solamente contacto físico, sino incluye estando en el mismo cuarto del cuerpo del difunto. No importa qué grande es el cuarto. Si hay apertura o pasaje llevando a otro cuarto, la prohibición se extiende aún a esos cuartos que están conectados. Y por debajo del cielo, un Cohen no se puede acercar una tumba cerca de cuartos amos, que son 6 pies. Sin embargo, no es necesario que un Cohen se mueva a sí mismo, además de cuartos tefajim, que son 14 pulgadas, de un cuerpo siendo llevado al entierro bajo cielos abiertos. Está permitido también, según la obligación religiosa de un Cohen, de profanarse ritualmente por sí mismo siguiendo las 7 categorías de familiares, incluyendo la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija, el hermano y la hermana no casada, con el fin de arreglar y asistir y atender el funeral o el entierro. La restricción de profanación aplica a los miembros varones de la familia, pero no aplica a las mujeres, las hijas de Cohen. Ahora vamos a ver algo muy importante aquí, que es el Kadish, la santificación. Ante eso, déjenme tomar un poquito de agua. Un hijo está obligado a recitar Kadish, oraciones diario en el servicio religioso, comenzando el primer día del entierro y cada día después por 11 meses. La devoción se hace referencia en reverencia al padre que había muerto o difunto. La recitación de Kadish requiere
un minyan, es decir, 10 hombres, un quórum de hombres judíos, sino se dice las oraciones a solos. El Kadish se dice cuando estén parados de pie, con los pies juntos, en respeto de la estancia. En algunas congregaciones, una persona es designado a recitar el Kadish y la mayoría de la congregación se acostumbra a recitar el Kadish en unión del que lo está diciendo. La congregación escucha el Kadish y recita lo que se requiere en respuesta de las palabras Yehei Shemer Rabá Mevorak Leolam Ulamaya Almay Alamaya, que su gran nombre sea bendecido para siempre y para siempre. Amén. Este lenguaje de Kadish no está en hebreo, más bien está en arameo, la cual fue el lenguaje hablado por la masa. Por lo tanto, aprendemos que una persona que no sabe ni hebreo ni arameo lo puede decir en su idioma natal, siendo que este es permitido por todas las opiniones halágicas. Ahora, el Kadish no solamente técnicamente es la oración para el muerto, pero también son oraciones especiales tales como el Molay Rahamim, oración de Yizkor, de memoria. El Kadish es solamente uno de ellas y hace ninguna referencia del muerto en el día del luto o del luto. Es una oración de alabanza a Dios, es una declaración por el quien lo dice de una fe profunda y exaltar grandemente al Todopoderoso y la petición de la redención última y la salvación última. La palabra Kadish significa santo. Similarmente, la palabra Kiddush significa santificación, por ejemplo, del Shabbat o festival. El Kadish es una de las oraciones más antiguas en la liturgia judía y se extiende también hasta los días del sagrado segundo templo. Y esto es la forma como se lee. Yitzkadal va Yitzkadesh Shamei Rabá, Bealma Dibra Jute, Yamlech Malchute, Yahon, Yahmejón, Yahei, Darja, Beit Israel. Y ahí comienza lo que es la liturgia de lo que es esto. En el Nusach Sefaradí se añade Beyasmach, Pujanei, Ikarev, Mishihei. Es la oración y le recomiendo que lo llegue a aprender y están disponibles en los libros de oración, ambos en arameo como en español o inglés, que es magnificado, santificado sea su gran nombre en el mundo, la cual has creado según su voluntad, y que Él establezca su reino durante tu vida y durante tus días, durante la vida de toda la casa de Israel, pronto y en el futuro cercano, y que digamos amén, que sea tu grande nombre, sea bendecido para siempre y para siempre, bendito, alabado, glorificado, exaltado, honrado, adorado, alabado sea el nombre del Santísimo, el Santísimo, bendito sea Él, más allá de todas las bendiciones, de todos los himnos, de todas las alabanzas, de todos los cantos que es declarado en este mundo, y que digamos amén, que sea la abundante paz del cielo y de la vida para nosotros y todo Israel, y que digamos amén, que Él que haga las paces, paz en los cielos, haga las paces para todos nosotros y para todo Israel, y que digamos amén. Esto es, amigos, el Kadish traducido. Originalmente el Kadish fue recitado solo en la conclusión de la sesión del estudio de la Torá, o el Kadish rabínica, que es el Kadish de Rabbanan, de los rabinos, y es dicho en tales tiempos. Sin embargo, todo esto es apropiado con palabras, sentimientos, la cual concluye ese periodo de devoción al estudio de la palabra divina. A veces, durante el siglo medio, durante la edad post-talmúdica, llegó a ser identificado para la oración de los que están en luto. En medio de este duelo, las pérdidas personales, la tendencia de
de culpa y el rechazo de Dios puede levantarse, y que una persona sin embargo se levanta públicamente para expresar sus palabras de fe y confianza en Dios. Este es el acto que tiene increíble mérito para el alma y para el difunto, siendo que el difunto es acreditado con haber criado al niño capaz para un acto de fe de tal tamaño. En este sentido, el Kadish puede ser considerado como una oración indirecta del muerto. Es una recitación que atrae mérito al alma en el día del juicio que toma lugar en el mundo por venir, mientras que las hijas no están bajo la obligación religiosa de recitar el Kadish diario, pueden recitarlo en el servicio religioso del Kadish si se sienten esa inclinación de hacerlo. Algunos eruditos religiosos no comparten ese punto de vista. Sin embargo, está permitido. Está permitido y apropiado dentro de los 13 años, aunque no ha llegado a la edad de la mayoría. Y esto observa la recitación del Kadish para el padre o los padres que han sido difuntos, que han muerto. Ha llegado a ser costumbre de involucrar en el servicio religioso a la persona a decir el Kadish cuando uno haya fallado y no tiene hijos. Eso es lo más doloroso, cuando uno muere y no tiene hijos. Cuando hay un hijo, sin embargo, no hay mérito de tal práctica, pero claramente es un crédito al difunto que ha cometido de su parte vivir en apoyo en la presencia, representando la negación de emplear a alguien como sustituto de esto. Mejor que un hijo diga Kadish una vez al día, que un extranjero lo diga 100 veces al día. Y muchas veces se paga a alguien que diga la Kadish para el difunto cuando el difunto no tiene hijos, o que el hijo muy probablemente no lo hará. En caso de un rabino, queda sobre la comunidad y discípulos de ese rabino decir Kadish por su rabino. En cuanto a esto, es de gran mérito para el alma del difunto que si el líder está en luto, la congregación en su servicio participa en el estudio de la Mishnah, además de la recitación del Kadish. Mientras que no hay obligación de hacerlo, está permitido enlutar y recitar el Kadish de parte de sí mismo, de parte de los familiares difuntos y también de los padres. Donde los padres están viviendo, sin embargo, no es apropiado recitar el Kadish de parte de los ordos familiares. Es muy importante este asunto de la gracia divina por el difunto, que es ganado por los padres en un momento donde el honor es extendido por su memoria en una manera de vida que sigue los hijos. Y por esta forma de vida, la vida justa, el aseo de buenas obras y la devoción de la forma de caminar ante el Señor, que se evalúa la vida del padre considerando que es dado influencia a los hijos. La vida de los hijos, por lo tanto, provee la prueba última del valor de los padres en los años que vive en la tierra. Según una fuente mística, dice que todos los hijos que caminan jorobados es traído deshonra y bochorno sobre su padre. Pero si camina rectamente en el camino de la Torá y sus obras son rectos, confiere gran honor a ambos sus padres en el mundo de los hombres como el mundo venidero. Ahora vamos a ver un momento lo que es el postear, de poner la piedra de la tumba. En tiempos antiguos se extendía hasta el tiempo del patriarca, se marcaba el lugar donde estaba enterrado el difunto, poniendo lo que es una piedra de cabeza en la tumba como acto de reverencia y respeto para el difunto. Si esto no puede ser hecho o olvidado, en su lugar de descanso no es profanado. Es la costumbre de muchas comunidades de poner el marcador hasta después de un año después del entierro. Por algunas razones de la demora del primer año hasta la muerte, se recuerda el que había enlutado, el marcador, por lo tanto, no se requiere inmediatamente. Sin embargo, no existe reglas alguna
en cuanto a esto. Es correcto de establecer un marcador de tumba lo más posible, oportunidad posible. En Israel la práctica es conocido que desde el día después del 31 día de luto, Shloshim, normalmente ponen lo que es el marcador. Es importante distinguir el requerimiento de establecer el marcador, es decir, la pierna, en una costumbre de gran honor, y revelar el marcador acompañando un servicio y el ritual de decir el nombre de la persona en el difunto. Lógicamente, ahí es donde vamos a proveer con tributos adicionales, y en el último veremos lo que es las oraciones de la selección particular. Cuando se visita la tumba del difunto, se inserta el nombre del difunto, por ejemplo: Dios lleno de compasión que habita en lo alto, concede perfecto descanso al alma de, y luego se pone el nombre de la persona en esa oración, en la cual le llamamos en este día de bendito memoria, que él o ella esté debajo de las alas de vuestra presencia divina en los rangos celestiales del paraíso, en las esferas del santo y puro, que resplandezca con brillo luminoso en los firmamentos, que él, en nombre de la persona, o ella, en memoria, ofrezco caridad, y me ato sobre su alma y ato su alma en la atadura de vida, y por lo tanto que él o ella tenga la herencia eterna, que Dios de misericordia pueda hallar descanso para siempre bajo las alas de tu paz, y te digamos todos amén. Ahora, eso se dice cuando se dice hay la oración para los hombres y para las mujeres en distintos lugares. Igual cuando hay lo que es la oración de memorial que se recita en la sinagoga, en Yom Kippur, en los días de Pesach, en memoria de los padres. Yizkor se llama esto, memoria. Yizkor Elohim Nishmot Avim. Y eso lo puedes también ver en el libro, las diferentes oraciones, recordando la muerte o la vida del padre de uno, de la madre de uno, del familiar de uno, y se insierte el nombre de la persona. Después de esto hay lo que es el aniversario que ocurre cada año del difunto. Esto se llama y se refiere a Yahrzeit. Yahrzeit se refiere al aniversario de la muerte, del día de la muerte de la persona. Y siempre se observa en el día según el calendario hebreo, y aún sobre el primer aniversario. Sin embargo, si tomó lugar 3 días o más días después de la muerte, el primer Yahrzeit sería observado en el aniversario del día del entierro. Los hijos están obligados a recitar Kaddish y el día de Yahrzeit, si uno puede llevar a cabo el servicio, y se arregla todo esto en la Torah para hacer una aliyá. Es costumbre encender una vela en la víspera del Yahrzeit, del aniversario del muerto, manteniendo encendido por 24 horas, y esta práctica se expresa en el libro de Proverbios, verso 27, que dice: el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Está permitido sustituir, si es necesario, una lámpara eléctrica en vez de uno de vela. En tales circunstancias se recomienda. Por eso que vas a ver muchas sinagogas que tienen en la pared los nombres de personas que hayan muerto, entonces encienden el bombillo cuando repasan los nombres de cada uno de esas almas en memoria del aniversario de tal persona. El Yahrzeit, el día de Yahrzeit, es particularmente un día que se hace estos actos de buenas obras y actos de caridad. Todas las leyes y prácticas asociadas con el entierro, hasta el luto, hasta el recordatorio, son costumbres que dependen prácticamente en las costumbres locales de la comunidad judía, llamado Minhag HaMakom. Es la costumbre del lugar, comprendiendo, hay una serie de libros como la de el rabino Lam, que tiene un libro que escribió que se llama
El camino judío en la muerte y en luto, que fue publicado por los publicadores de Jonathan David en 1969. Y aquí terminamos el capítulo 21 y en sí lo que es el libro El Ser Judío. En el último video voy a hacer un resumen sobre lo que significa un retorno a la fe judía y en distinción a una conversión. Que el Eterno me bendiga a cada uno de ustedes. Por favor, aquellos que me están siguiendo, prepárense por el examen. Si no lo tienen, mándame un correo y le vamos a mandar el examen. Es siempre un examen abierto, libros abiertos. Y una vez que completan ese examen, me lo envían. Lo vamos a repasar según el material y la respuesta suya. Debe ser su respuesta, escrito por usted. Me lo manda, lo vamos a repasar y entonces le vamos a presentar ante el tribunal de rabinos para considerarle en sus últimas etapas para completar la conversión. Shalom, shalom, y que el Eterno me bendiga a cada uno de ustedes que han participado en esta serie de clases del Ser Judío. Shalom.